básicas, ¿no? Generales, para poder entender este procedimiento en sí, ¿no? Ahora pues también vamos a mencionar, como le decía, también el contenido, ¿sí? Como es de costumbre, siempre hacer mención en qué va a consistir las lecciones del desarrollo de hoy, para lo cual vamos a empezar pues hablando acerca del marco legislativo, ¿no? Nacional, acerca del procedimiento en sí de tasaciones, ¿no? Donde inserto a este pues vamos a hacer también referencia a los peritajes, ¿ok? Y como segundo punto vamos a también acondicionarlo con esas nociones básicas acerca de este procedimiento en sí. Luego, como tercer punto, los alcances propiamente del Reglamento Nacional de Tasaciones. Vamos a incluso también a mencionar eh, alguna construcción evolutiva, porque también pues a lo largo de los años, eh, como cualquier disposición pues, ¿no? reglamentaria del Estado, se han ido modificando, ¿no? mediante algunos decretos supremos, prácticamente han fortalecido, ¿no? este Reglamento Nacional de Tasaciones. Y también vamos a hacerlo mención. Luego también vamos a referirnos, en función de lo que manda nuestro marco normativo, ¿no? En sí los alcances de qué se les considera hoy en día estos bienes intangibles, ¿no? Bienes muebles, bienes inmuebles. Y también incluso este inserto, también propiamente en este reglamento nacional, ¿no? Que en el desarrollo de las lecciones del día de hoy vamos a hacerlas mención. Y como último punto vamos a hablar acerca de en sí de la estructura metodológica del procedimiento propiamente de tasación, ¿ok? Para lo cual, pues acá vamos a hablar, ¿no? Específicamente del informe técnico de tasación, ¿no? Sus componentes, cómo se estructura este informe, ¿no? En líneas generales, y que incluso ahí vamos a también hacer mención, ¿no? Acerca del peritaje en sí, ¿no? Y luego a esto vamos a condicionarle lo que es la tasación de predios urbanos, para lo cual vamos a hacer mención, ¿no? Los dos tipos de evaluaciones que hoy en día se hacen en el ámbito pues, nacional y también pues, no solamente acá en Perú, ¿no? Eso vamos a también a mencionarlo en la parte final. Y a esto vamos a condicionarlo también un poquito estas nociones acerca de la tasación de predios rústicos o rurales, ¿no? Para todo lo que respecta a terrenos eriazos, ¿ok? Y finalmente, pues, como tiene que ser, mencionar, ¿no? También en líneas generales lo que es la tasación propiamente de edificación, ¿ya? Vamos entonces a desarrollarlo en estos 5 ítems. ¿Ya? Bien, entonces iniciamos. Vamos a empezar entonces haciendo un esbozo primero acerca del marco legislativo, ¿no? Propiamente nacional de peritajes y tasaciones. Pues hoy en día contamos con esta gran pirámide normativa, ¿sí? No podemos iniciar el curso pues sin propiamente hacer mención, ¿no? Acerca de la importancia del marco legislativo, ¿no? Para lo cual, como les mencionaba al inicio, se han ido condicionando frente a este proceso importantísimo hoy en día, ¿no? Diferentes tipos de decretos supremos que han ido actualizando incluso muchas veces este reglamento nacional, pero no solamente acá se trata de hablar de reglamento nacional de tasaciones, que si bien es cierto es la columna vertebral prácticamente de, ¿no? en sí del procedimiento de tasación y peritaje. ¿Okay? A esto pues también se le añaden otro tipo de normativas, ¿no? reglamentos, ¿no? como por ejemplo el Reglamento General de Tasaciones, que viene incluso, ¿no? incluido con el Manual de Normas Evaluatorias Generales. ¿Y esto por qué? Porque hoy en día pues tenemos, ¿no? Esta famosa organización, más considerada como el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. ¿Okay? En la cual también ellos pues han dispuesto, porque dentro de sus funciones está casualmente velar, ¿no? este ejercicio fiscal,
sea, mantenerlo actualizado, ¿no? También implementar este ejercicio del mismo procedimiento de peritajes y tasaciones, ¿no? De manera individual, ¿no? No solamente llevarlo desde el ámbito municipal, porque también este procedimiento lo vemos inserto incluso desde el ámbito de la propia gestión municipal. ¿Ok? Entonces, haciendo este goce de referencia, también sin dejar de mencionar, pues, ¿no? Algunas leyes que se han ido complementando, ¿no? En el desarrollo propiamente de este procedimiento, como la ley 28728, ¿no? Que casualmente declara de necesidad pública la expropiación de inmuebles afectados por la ejecución de proyectos viales. Esto incluso ya haciendo referencia más adelante cuando hablemos de estos ámbitos de aplicación propiamente del peritaje y de la tasación, vamos a hacer incidencia incluso indirectamente de esta ley. Así como también decía, ¿no? Que han aparecido estas resoluciones ministeriales, ¿no? Las cuales han dado la aprobación, ¿no? Hoy en día de un listado, se puede decir hoy en día, de valores unitarios oficiales, ¿no? En este caso, para localidades no solamente, ¿no? De Lima Metropolitana, sino también que se ha dado para las regiones. ¿Okay? No solamente, también muy aparte de esto, pues hay diferentes, se puede decir, resoluciones, ¿no? Ministeriales aprobadas justamente por el Ministerio de Vivienda, ya que no solamente se han dado la aprobación de estos valores no unitarios oficiales, sino también valores arancelarios, por ejemplo, para el caso de terrenos, ¿no? Y también incluso ha dado la aprobación incluso a algunos factores de oficialización. Esto porque luego vamos a entender por qué también es importante mencionar estos factores. ¿Okay? Y a esto obviamente sin dejar de mencionar, ¿no? Importantísimo también inserto dentro de esta pirámide nuestro Código Civil, importante. Luego vamos a ver que es el artículo 885, donde este ejercicio fiscal está inserto dentro de nuestro Código Civil, ¿no? Pero también, ¿no? Muy aparte del Reglamento General de Tasaciones, pues también tenemos hoy en día una norma que lo apoya, ¿no? Casualmente, porque ya hemos dicho que tenemos nuestra columna vertebral, que es el Reglamento Nacional, pero tenemos también, ¿no? Estas normas casualmente que se han aparecido casualmente para la determinación de estos valores unitarios oficiales, ¿no? Tenemos por un lado también que se han dado valores para terrenos urbanos y para terrenos rurales. Todos, nuevamente mencionar, aprobados por el Ministerio de Vivienda. Frente a esto, entonces, ¿no? Porque la línea evolutiva prácticamente ya la hemos indirectamente mencionado al haber descrito, ¿no? En sí el marco normativo, pues todo se concentra en que hoy en día, ¿no? Después de toda esta evolución, ¿no? Legislativa, pues tenemos por resolución ministerial el número 124, esto del 2020, ya donde se ha hecho la última modificación, hablamos que es el Reglamento Nacional vigente, ¿sí? A esto no podemos tampoco dejar de mencionar de que haya quedado sin efecto el reglamento, ¿no? Del 2016. Estos dos vienen trabajando en conjunto, ¿no? Así que estas dos resoluciones vamos a, de todas maneras, mencionarlas porque van a ser insertas en estos conceptos que vamos a ir desglosando, ¿ok? Pero la vigente, como les vuelvo a decir, es esta de aquí, ¿ya? Tenemos el 124 que fue aprobado por este número de resolución, ¿ya? Y esto del 2020, ¿ya? El que está vigente hoy en día. Bueno, en cuanto a la estructura propiamente del Reglamento Nacional de Tasaciones, pues tenemos diferentes capítulos, ¿no? O títulos, como consta propiamente el reglamento, ya donde hoy en día, pues, tenemos la dicha de tener una explicación completa. Se puede decir que este Reglamento Nacional de Tasaciones está sirviendo incluso hoy en día de
una guía práctica, se puede decir, para poder ejercer, ¿no? Este procedimiento, ¿no? De la manera, pues, reglamentaria, ¿no? Como está aprobado, ¿no? Y que incluso muchas veces profesionales especializados en estos temas, pues, hacen uso no solamente de su reglamento interno, ¿no? Sino también hacen uso de estos reglamentos nacionales, ¿no? Que finalmente es el reglamento principal de soporte para ellos mismos, donde incluso ahí, ¿no? Están insertos cómo es que se lleva el paso a paso, ¿no? Para realizar tal tipo de tasación, ¿no? Si en el caso está en un ámbito urbano, en un ámbito rural. Entonces, es importante también entenderlo desde la importancia principal que tiene el reglamento nacional. ¿Okay? Y que consta, pues, de todos estos títulos que pueden ver a continuación, ¿sí? Para lo cual, para el desarrollo obviamente de este curso, vamos a mencionar los más importantes, ¿sí? Y previamente a eso vamos a como tiene que ser, ¿no? Mencionar algunas nociones básicas propiamente de este procedimiento de peritaje y tasación, ¿ok? Siempre mencionando, como les digo, vamos a hacer mención siempre a estos conceptos, ¿sí? Sin dejar de dejar sin efecto el reglamento penúltimo que fue aprobado por la resolución, la número 172, ¿no? En este caso el 2016. ¿Ya? Tenemos el del 2020, pero vamos a, de todas maneras, siempre estas dos resoluciones siguen trabajando de manera conjunta hoy en día. ¿Ya? Así que vamos a, de todas maneras, a evitar mencionar la actual, ¿ya? Para efectos de no generar una confusión. La actual solamente es que se han generado algunas pues, modificaciones de algunos artículos propiamente. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos que entender, jóvenes, por peritaje y tasación? Al inicio, cuando daba la introducción, ¿no? Les mencionaba, ¿no? Casualmente, que si bien es cierto, el curso se llama propiamente peritaje y tasación, ¿no? En sí, el procedimiento, o sea, hablamos de la metodología procedimental, es la tasación, ¿no? Pero también a esto, ¿no? Acondicionarle para estos efectos, ¿no? En sí del desarrollo del curso, peritaje propiamente, vamos a entenderlo dentro de este curso no como este procedimiento. El peritaje está inserto, ¿ok? Dentro de este procedimiento de tasación, ¿ya? Normalmente siempre se le denomina, ¿no? Peritaje y tasación, ¿no? Pero que dentro del ejercicio propiamente de la tasación, el peritaje como este instrumento técnico importante, ¿ya? Que se podría decir que es el eje principal también dentro de este procedimiento, porque es donde finalmente ahí se materializa toda esta información de la valoración o de la valorización, en este caso del inmueble, ¿no? O del bien que nosotros queremos finalmente tasar. Tasar es ya en sí cuando hablamos del procedimiento para fijar esta valoración, ¿ya? O este valor propiamente del inmueble. Pero no solamente es la valoración en sí que se le da por defecto al inmueble, sino que es a los componentes del inmueble, ¿ok? Materia obviamente de tasación. Y en el cual pues en el desarrollo propiamente de este procedimiento, muchas veces he escuchado que entienden el tema de tasación como solamente tasación netamente de la edificación, cuando no es así. Entonces, vamos a ver este concepto, ¿ya? Como este procedimiento para fijar el valor del inmueble o de los componentes del inmueble, donde no solamente está la edificación, sino qué cosa se le complementa a la edificación, las obras complementarias, ¿no? O instalaciones fijas y permanentes. Y también a eso, ¿no? El terreno, ¿ok? Porque el terreno también hoy en día se tiene que dar un valor, ¿ok? Y
también dentro de este ejercicio, obviamente, y esto está normado por el Reglamento Nacional, pues también se le da un valor al terreno, ¿ya? No solamente la edificación. Entonces, vamos a ver este desarrollo como propiamente el ejercicio que se da a los componentes de la edificación, pero que este ejercicio no podría darse si es que no se acompaña de qué cosa, de unos factores importantísimos que van a justamente a apoyar el que se logre esta evaluación del inmueble. ¿Y cuáles son? Pues hoy en día contamos con 4 principales, ¿no? Uno de ellos es casualmente el factor de depreciación, ¿ya? Se podría decir, vamos a mencionar esto como si fueran eh, parámetros, ¿no? Importantes con las cuales, o estos factores que también, ¿no? Influyen mucho en esta evaluación del inmueble. Uno, ¿no? Que estábamos ya mencionando, la depreciación, ¿no? La depreciación por, en este caso, el metro cuadrado de construcción. Y esto es porque se determina de la antigüedad o conservación del inmueble. Eso sería nuestro primer factor. Pero esto no podemos olvidarnos también de un segundo factor importante. ¿Cuál es? Es el valor, en este caso, arancelario. Ya esto es si es que nos hacemos referencia propiamente al terreno. ¿Ok? Que este puede ser, como les dije en un principio, ámbito rural, ámbito urbano. Cualquiera de los dos es aplicable. ¿Bien? Luego, un tercer valor, ¿cuál sería? Nuestro valor por metro cuadrado de construcción, pero el valor unitario. Que esto también, pues, dispuesto por el mismo Ministerio de Vivienda, ¿no? Que da incluso, ¿no?, esta aprobación, ¿no?, de estos cuadros de valores unitarios que de repente muchos hemos visto, ¿ya? Y que incluso se trabaja mucho desde el ejercicio de la gestión municipal, ¿no? Es también un tercer, se puede decir, factor dentro de este proceso. Y como último factor importante, ¿ya? Porque bien les decía, estos componentes no solamente es la edificación propiamente, sino a este se le condiciona, ¿qué cosa dijimos? Las obras complementarias, ¿no? O instalaciones físicas y permanentes. Y para lo cual, para este último, está casualmente la aprobación de esos factores de oficialización. También aprobados por resolución ministerial, estos avalados por el Ministerio de Vivienda también, de igual manera. ¿Okay? Entonces, y esto es para obras complementarias. Entonces, vamos viendo desde esta noción generalizada en sí de la importancia o el entender propiamente de este proceso, que es un conjunto, ¿no?, pues sí, de parámetros que van a influir dentro de este procedimiento, ¿no? Indirectamente hablando, ¿no? Entonces, primero empezando de ahí, ¿no? Entonces, ya decíamos, ¿no?, que consta este procedimiento propiamente, pero acá, ¿no?, no podemos dejar de mencionar que ese ejercicio, pues, no lo hace cualquier profesional, ¿no? Para esos efectos existe un profesional llamado hoy en día perito evaluador, ¿ok? Quien casualmente hace la realización, ¿no?, de esta inspección ocular, hace el posterior trabajo, o sea, luego de la inspección ocular, ¿no?, del bien inmueble, ¿no?, hace el trabajo de gabinete propiamente, ¿no?, para finalmente materializar toda esta información que les decía en un momento, de este instrumento importante, instrumento técnico, que es, en estos efectos hablando del reglamento, sería este informe técnico, ¿no?, o esta memoria descriptiva, pero que constituye ya el peritaje, ¿ok? Entonces, ahí es cuando yo me refería a que el peritaje en sí ya es inserto dentro de este procedimiento, ¿ya? Así que vamos a, por eso, entenderlo desde esos dos ámbitos para tener esta noción un poco más globalizada de la situación, ¿bien? Ok.
Ahora, frente a lo que les he mencionado acerca del perito tasador, pues decíamos, ¿no?, que es este profesional, ¿no?, apto para poder hacer el ejercicio de estas funciones propiamente normadas, ¿no?, por el Reglamento Nacional de Tasaciones, ¿no? Y que, pues, obviamente tiene que tener una acreditación propiamente para que pueda realizar esta función, ¿no? Y el ámbito de aplicación, ¿no?, de sus funciones, ¿no?, propiamente pueden ser de manera individualizada, ¿no? Hoy en día, pues, el perito tasador no solamente forma parte de una organización, sino también, ¿no?, puede trabajar de manera independiente, ¿no? Entonces, eh, ayuda mucho que hoy en día, pues, dentro del ámbito, pues, hoy en día inmobiliario, ¿no? Diferentes tipos de situaciones en las cuales vamos a ver también más adelante, el, el, el em- el emplear en sí este procedimiento y cómo es que eh, la función propiamente del perito tasador también es muy importante dentro de este procedimiento. ¿Ok?